Bueno, yo entré a Lidela como estudiante, estaba estudiando y luego me postulé como para la dirección de Lidela. En ese momento no gané porque resulta que después de que tenía todo el apoyo, de repente metieron otro candidato y los que supuestamente me apoyaban se volcaron, ¿verdad? Y un colega me dijo, no retire su candidatura, manténgase ahí. Si usted se mantiene ahí, va a llegar a ser director de Lidela. Está bien, es un hombre de experiencia, le hice caso y de verdad participé y perdí por supuesto. Un tiempo después, el director renuncia y la misma gente llegó a buscarme otra vez para que me lanzara. Y bueno, en ese momento lancé y gané. Una vez ahí adentro me di cuenta que lo que pasa es que estaban cerrando Lidela. O sea, había ya decisión del Consejo Universitario, ¿verdad? Lo único que estaban haciendo era investigando para tener la justificación para cerrar el instituto, ¿verdad? Y yo dije, no me la hacen. Entonces comencé, por un lado, a dar a conocer todas las publicaciones. Por ejemplo, los libros de Jacobo Schifter y otros colegas de Lidela que publicaban. Y entonces le preguntaba, ¿cuál es la otra unidad académica de la UNA que tiene tantos profesores que tengan tantas publicaciones, ¿verdad? Comencé a tratar de rescatar las plazas que habían. Fundamos, bueno, ya el repertorio estaba, entonces traté de reestructurar el repertorio, que me costó, bueno, todo un pleito, ¿verdad? Para que modernizarlo, ¿verdad? Porque no podía seguir siendo el formato que había en el tiempo de don Joaquín. No, una tontería. Fundamos la revista Temas de Nuestra América y además de eso, un simposio anual, Joaquín García Monge, para reflexionar sobre la situación a nivel nacional. Comenzamos a fortalecer la licenciatura y a consolidar la institución. ¿Y por qué? Porque desde siempre yo considero que ese instituto es necesario, es totalmente necesaria dentro de la estructura universitaria. Da la opción de una formación interdisciplinaria y en investigación. Y entonces, por supuesto, sigo pensando que el Lidela es totalmente necesario. Como dije un poco en el discurso de los 50 años, que dije la Universidad Nacional siempre necesaria. Bueno, pienso que el Lidela también, siempre necesario. Por supuesto, el primero es el de escribir, ¿verdad? Los ensayos, bueno, el libro Negro en Costa Rica, que fue que escrito con don Carlos Meléndez, y que resume muy bien dos ámbitos. Uno, mi compromiso con Limón, con la cultura limonense, pero sobre todo mi compromiso con lo afro-costarricense, afro-caribeño y afro en general. Yo comencé con cuentos sobre Limón, una canción en la madrugada, por ejemplo, es el primer libro con sello editorial. Pero el gran paso adelante se dio con este libro, con don Carlos Meléndez, en el que ya hubo ese compromiso con la historia, con la cultura limonense. Y eso siguió adelante, digamos, con cuentos, con libros como este de Anansi, ¿verdad? Que son cuentos folclóricos, cuentos del folclore limonense,
que también fue muy importante, digamos, en mi carrera, de precisamente el compromiso con Limón y con su cultura, ¿no? Y después, bueno, la carrera de ficción en general, ahí hay bastantes libros, ¿verdad? De novelas. Bueno, los últimos dos son estos bueno, un libro de cuentos que se llama El Señor de Chocolate, y este es que la última novela, Los Países Vivientes, Los Raíces Vivientes. Y ahora viene un texto que voy a lanzar el 10 de septiembre, que tiene que ver con el criol. Entonces es un libro escrito primero en criol, luego en inglés estándar y luego en español. De tal manera que el mismo libro, es una edición trilingüe. Primero lo escribí en criol, después los traduje al inglés y después los traduje al español. Y eso se llama Dem tel mi sé, o sea, me dijeron que. Eso va a ser el próximo libro. Entonces eso, digamos, completa bueno, dice la trayectoria literaria. Y hay otro libro que está en ciernes, es el libro uno que se llama Las Madres del Pueblo, donde entonces combino todo eso, porque son relatos en ese estilo que yo he desarrollado últimamente, que es una novela en relatos, que ya me llevé una vez regañado de uno de mis profesores, porque según dicen, dijo, es que o es novela o es cuento. ¿Cómo hacer una novela en cuentos? ¿Verdad? Pero resulta que yo he venido desarrollando eso. La persona puede perfectamente tomar cualquiera de estos episodios y leerlos aparte, y es un cuento y se basta por sí mismo. Pero todos encadenados, al final es una novela. Se te va, ¿verdad? Es un estilo que yo me he desarrollado. Esa no es original, hay otros que lo han hecho. Pero creo que en nuestro medio nadie había hecho eso. Se llama Las Madres del Pueblo, que es una colección de relatos sobre las mujeres que lucharon en América contra la esclavitud y por la independencia, por la libertad. Y hay muchas, eso no se menciona ni siquiera en el IDELA, no. Ahí no mencionamos esas mujeres heroínas que lucharon por eso, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, Juana la Avanzadora. ¿Quién ha oído hablar de ella? ¿Verdad? Esa mujer venezolana que, digamos, encabezó uno de los ejércitos que les dio la vida, hizo la vida imposible a los españoles, ¿verdad? O algo, digamos, ahí van argentinas, hay afroargentinas, afrocolombianas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el último proyecto que está ahí. Ahorita va para el horno, pero esa es una línea entonces. La otra línea es la parte educativa. Yo me hubiera dedicado a escribir si con eso se pudiera vivir en Costa Rica. Creo que el único autor en toda la historia de Costa Rica que logró finalmente vivir de la literatura es José León Sánchez, a partir de la película que le hicieron y a partir de la novela Tenochtitlán. Imagínense que 1 millón de copias vendidos en Rusia, en la traducción rusa. El último dato que tuve era 1 millón de copias. Se le dieran $1 por cada uno, o medio millón de dólares. ¿Verdad? Entonces, José León Sánchez sí, en su última etapa vivió realmente, pero yo creo que ningún otro escritor nacional lo ha hecho. Lo ha podido hacer, ¿no? Entonces, ni modo, había que hacer otra cosa. Entonces, la otra vocación era la enseñanza, ser profesor. Y entonces ahí yo trabajé en
en la secundaria, ¿verdad? En varias secundarias. Estuve bastantes años en el Colegio San Clair como profesor y después fui director de San Clair. Después estuve en la Universidad Nacional, fui profesor y después director del IDELA, etcétera, ¿verdad? Y después en el Colegio West College de Escazú, donde también fui profesor y director, ¿no? Y en todas esta carrera que combiné muy bien con el inglés, muchos de esos cursos que di fue en inglés. Bueno, los de la UNA no, aunque trabajé un ratito en la Escuela de la Literatura también con inglés, pero básicamente en la secundaria me tocó privada, entonces me tocó dar muchas lecciones, no necesariamente de inglés, sino estudios sociales en inglés, historia en inglés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo considero que también ahí en esa línea yo me sentí muy realizado, muy realizado. Tengo estudiantes tanto de colegio como de universidad que todavía me reconocen, ¿verdad? El impacto que tuve en ellos en el proceso educativo. Siempre con la filosofía de que yo les estoy dando a usted las cosas que sirven para su vida. Entonces, cuando en el programa había una materia ahí que, ¿para qué eso? Yo trataba de ella, hay que cumplir con el programa, ¿verdad? Trataba de pasar ligerito. Pero realmente me enfaticé mucho en eso. En todos mis cursos, digamos, insistí mucho en la investigación. Porque si usted investiga, en primer lugar, usted va a saber. No es lo mismo, qué sé yo, me asignaron este libro, entonces me lo leí, memoricé más o menos, vengo al examen, vomito sobre las hojas lo que tengo aquí, y ya, qué dicha, me salí de eso. Y salgo por ahí, me hacen una pregunta y no tengo la menor idea de qué me están hablando. El libro que estudia, ay, sí, ese libro, ¿cómo era? No me acuerdo de nada, porque solamente lo hice para cumplir con el requisito académico. Pero yo siempre insistí mucho de que la gente investigara, que comparara, que discutiéramos, ¿verdad? Y que viéramos cómo eso podía tener alguna repercusión sobre mi vida como persona, como profesional, que fuera real. Yo insistí mucho en eso. El combate al racismo, ¿verdad? Yo me he dedicado a partir de una experiencia que tuve, me he dedicado a estudiar la cultura y el racismo ¿verdad? Que se ha aplicado Roger Churnside, un amigo, un colega de aquel tiempo, estudiante éramos, llegó y me dijo, van a dar una charla sobre el negro en Costa Rica ahí en un pequeño local que el Ministerio de Educación, no estaba de Cultura, tenía ahí en la Avenida Central. Vamos. Y yo dije, pues está bien. Y cuando llego me dice, siéntese aquí, lo cual no dejó de molestarme un poquito porque me está invitando, yo vengo y me está diciendo dónde tengo que sentarme, ¿verdad? Pero bueno, beneficio de la duda, me senté donde me dijo. Y cuando los profesores de la UCR comenzaron intentaron comenzar a dar la charla, Roger levanta la mano y dice, perdón, profesor, es que van a hablar del negro en Costa Rica, yo no veo ningún negro sentado ahí. Y entonces el profesor dijo, bueno, no, comenzó a dar una explicación, pero entonces
varias personas en varios lugares del lugar. Ahí me di cuenta que él había sentado a la gente estratégicamente. Comenzaron a levantarla. Ah, sí, yo soy de Limón, chino. Y a mí me parece que siempre es una barbaridad. Hablan de la población limonense y nunca estamos ahí hablando de y por allá de otro y otro y otro. Bueno, finalmente el profesor dice, pero comprendan que no tenemos a nadie que puede venir aquí. Y dice Roger Churnside, ¿cómo no? Tenemos al joven escritor Quincy Duncan aquí que puede ocupar, por Dios mío, yo quería que la tierra me tragara porque ¿qué voy a decir? Yo no sé qué dije. Pude haber dicho cualquier tontería, seguro comentando un poco lo que decían los profesores. Pero ahí me hice una promesa. Yo voy a ser la persona que más sepa sobre esto. Siempre, de aquí en adelante. Y entonces de eso me tiene ya 55 años y todavía estoy estudiando el tema, ¿verdad? Y todavía estoy produciendo sobre eso. Y poco a poco me fui metiendo al tema específicamente del racismo. Y tengo libros sobre eso, por ejemplo, Contra el Silencio y algunos otros que han tenido ediciones. Por ejemplo, Contra el Silencio también fue reeditado en Cuba. Un poco analizando cuál es génesis del racismo, cómo es que se dio eso, qué es racismo, porque en Costa Rica, nos decían, aquí Costa Rica aquí no hay racismo. Y los criterios que eran, no hay ningún rótulo que diga aquí no entra un negro. Entonces, si aquí no hay un rótulo que dice aquí no se hace pan negros, no hay racismo, ¿verdad? Entonces, toda esa cuestión de investigar qué era el racismo y poco a poco, digamos, yo creo que he logrado el objetivo, porque sigo siendo, me convertí en el referente y sí, lo sigo siendo. Y yo veo citado en libros a nivel internacional, siempre hay una cita sobre el negro en Costa Rica o sobre algún otro de mis libros de gente que, bueno, ¿qué pasó? El otro día me encontré con un artículo con un montón de, digo yo, de jeroglíficos, seguro son un montón de signos raros, y lo único que sabía que se refería a mí porque estaba mi nombre escrito en caracteres latinos, Quincy Duncan. ¿Qué pasó? Resulta que es un estudio de una universidad de, no sé, Dinamarca no, Groenlandia o Islandia, o uno de esos países, ¿verdad? Con un idioma que me imagino que solo ellos saben. Y están analizando mi obra literaria. Y bueno, yo no sé qué es lo que decía el artículo. Me imagino que debe ser algo bueno. Pues, llegaron hasta aquí a buscar la obra, ¿verdad? Entonces, ese, digamos, sería la tercera dimensión, digamos, a lo que me he dedicado en estos años. Bueno, yo pienso que consolidarse como la maestría más importante sobre el tema en América Latina. Siempre la aspiración era consolidar el instituto como un centro de investigación y una maestría fuerte en el nivel latinoamericano. Bueno, yo espero que de verdad se asuma ese reto. Yo creo que es más necesaria que nunca, porque hemos visto cambios en otros centros educativos a nivel latinoamericano, donde no necesariamente considero yo que se han fortalecido, sino que más bien se han desviado un poquito, han cambiado un poquito. Yo pienso que el IDELA es una opción realmente única en América Latina.
Y una de las cosas que antes de salir de IDELA que estábamos pensando, lo que pasa es que no teníamos los recursos que ahora existen, era internacionalizarla, porque es internacional, la gente ha venido, que no son todos costarricenses, pero no teníamos los instrumentos y que hoy en día existe. Es decir, a mí me tocó hace poco dar una clase a una universidad alemana, dar una clase a un grupo de estudiantes. Yo siempre decía, bueno, antes, ¿qué vaina con esto? Porque antes me invitaban y me pagaban todo, me llevaban a dar la clase, ahora resulta que estoy sentado ahí en mi oficina dando la clase a este grupo de estudiantes de Alemania, en una universidad alemana. Es decir, ahora en este momento la UNA tiene más que nunca, y el IDELA, más que nunca, la opción de convertirse realmente en un instituto latinoamericano, realmente, porque podemos perfectamente matricular la gente, no importa dónde estén, y no tienen que venir a Costa Rica. Tal vez los hacemos venir para que reciban el título, pero ni eso es necesario. De modo que el instituto puede perfectamente, digamos, ser la vanguardia en este sentido.